Hola, les doy la bienvenida a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver la argumentación oral. Y bien, vamos a empezar primero con un argumento. Argumentar es un mecanismo que consiste en aportar razones para defender una opinión o convencer a un receptor. La argumentación tiene como finalidad defender con razones o argumentos una tesis, es decir, una idea que se quiere aprobar. Hay que tener en cuenta tres reglas de oro para realizar un buen argumento. ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Y ante quién lo voy a decir? En su momento retomaremos estos tres elementos en otro video seguramente. Para esto se necesita un emisor y un receptor de la información que se va a entregar. La oralidad se concentra en los argumentos que se han asimilado. Presupone un arduo trabajo previo de preparación y de asimilación y no simplemente de memorizar. En este caso, para que exista y para que tenga éxito un argumento oral, la naturalidad con la que lo decimos o con la que se realicen las inferencias a partir de las premisas de las cuales hemos partido y de cuidar con suma atención el significado de los términos empleados, así como el tono y el modo en el que se van a decir, podremos generar entonces un argumento oral convincente. De igual manera, existen factores fundamentales que nos van a ayudar a realizar esta actividad de mejor manera. El primero, la entonación. Segundo, el ritmo. Tercero, las pausas. Y el cuarto, la claridad del lenguaje. Una vez que tenemos ya dispuestos nuestros argumentos de forma oral, que los hemos ensayado, que los sabemos, que los hemos aprendido, ahora toca ponerlos en juego bajo ciertas características particulares. Por ejemplo, una de estas características o escenarios en donde podemos llevar nuestro argumento oral es en un debate. Un debate que es un diálogo de carácter argumentativo donde se exponen puntos de vista sobre un tema de carácter polémico. Dos oponentes presentan tesis contrapuestas. Los participantes investigan con anticipación el tema elegido, por supuesto. Y la presencia de un moderador es indispensable, pues nos va a ayudar a regular los turnos y velar por un buen comportamiento al realizar nuestros argumentos. Otro de estos escenarios posibles es el de la discusión, que consta de un intercambio frente a frente entre personas para discutir un tema, resolver un problema o tomar una decisión. La discusión tiene dos particularidades, que son tener un tono similar a la conversación y dos, la discusión debe ser cordial y sobre todo buscar que sea cooperativa. Y el tercer espacio donde podemos encontrar esta argumentación oral es en un foro, que consiste en un grupo que discute sobre un tema o una problemática. Aquí nos encontramos ante la libre expresión de nuestras ideas. Una vez que hemos elegido en qué escenario vamos a realizar nuestra presentación, debemos también tomar en cuenta que los argumentos orales se van a dividir en dos aspectos muy importantes que también debemos considerar a la hora de elegir cómo se van a presentar. Los argumentos entonces orales se dividen en bilaterales y
unilaterales. Como su nombre lo menciona, el argumento bilateral consta de la participación de dos o más personas, donde hay un intercambio de argumentos de carácter formal, donde los oyentes pueden volverse emisores. En este caso, el objetivo de este tipo de argumentación oral es encontrar diferentes posturas respecto a un determinado tema. Cuando hablamos de una argumentación unilateral, este tipo de argumentación desplaza toda la atención del emisor, al emisor, que es de tipo informal y es un discurso sin intervención de los receptores. El objetivo principal es sustentar los motivos, por lo que una perspectiva es más válida o que está más sustentada. Bien, de igual manera, ya que entendemos hacia dónde vamos a dirigir si la argumentación oral será bilateral o unilateral, si será dentro de un foro, dentro de un debate o dentro de una discusión, también debemos tomar en cuenta los tipos de argumentos que se van a clasificar justamente por sus criterios, es decir, qué es lo que están buscando. Hay una pequeña lista que de hecho ya les había yo compartido en el semestre, pero la mencionaré de manera muy puntual. Tipos de argumentos entonces tenemos según su capacidad de persuasión, esto es, según qué tanto convenzan al otro. Podemos hablar de argumentos débiles, que son fáciles de rebatir, o argumentos sólidos, que son difíciles de rebatir, o bien argumentos irrefutables, que son imposibles de rebatir. Aquí también tener cuidado, obviamente, de no caer en falacias, pero la falacia la veremos posteriormente. Argumentos también según su validez formal, o sea, según se adapten o no a un modelo de lógica riguroso. Podemos diferenciar entre argumentos válidos e inválidos. Esto en un modelo, insisto, de lógica formal, lógica de filosofía o de derecho. Argumentos según su contenido, es decir, según el tipo de argumentos que proponen. Podemos distinguir entre diversas tendencias enmarcadas en categorías de tipo social, cultural, que van a ser variables, pero a grandes rasgos van a ser los siguientes. El tópico de la existencia, es decir, aquellas cosas presentes que prefieren siempre a las existentes. Por ejemplo, yo también amo el cine, pero hoy no hay función. El tópico de la utilidad, aquello útil y productivo que se prefiere siempre a lo inútil u ocioso. Por ejemplo, no sigas perdiendo el tiempo en eso, sino lo vas a lograr. El tópico de la moralidad, argumentos de moralidad dentro del contenido, ¿no? De los argumentos de contenido tenemos el tópico de la moralidad. Aquellos que se ciñe a las tradiciones del bien o del mal. Es preferible de lo que es preferible a lo que no lo es. El tópico de la cantidad. Aquí, estos argumentos son aquellos que es más abundante, donde es preferible lo abundante a lo que es escaso. Por ejemplo, mejor llevaré una camisa azul porque ese es un color que se está usando mucho. Y finalmente el tópico de la calidad. Aquello que se valora como de mejor calidad es siempre preferible a otro que es de menor. Por ejemplo, prefiero comprar un pantalón, pero que sea de buena marca y que me dure. Pues bien, entonces, una vez que tenemos también los tópicos dentro de argumentos de contenido, ya podemos ir pensando mucho más claramente qué es lo que queremos hacer. Y algunos ejemplos de argumentación que vamos a encontrar, que hemos visto y que entendemos,
que son efectivamente ejercicios de argumentación, son los siguientes, que les dejaré solamente como ejemplo para que ustedes puedan buscar o ir desgranando cuál es el que más conocen o han visto. Por ejemplo, tenemos un debate parlamentario en el que participan diputados y senadores. Ese es un ejemplo de uso de argumentos. Uno más, que ya lo habíamos mencionado en clase, una defensa de tesis académica en la que el tesista debe convencer al jurado de la valía de su trabajo. Otro ejemplo de argumentación es una discusión matrimonial en la que dos modelos de crianza deben congeniar en uno solo. Es decir, mamá, papá, mamá, mamá, papá, papá, van a buscar a través de esta discusión y de argumentos cuál es el modelo que van a seguir para criar a su progenie. Y por último, una publicidad electoral en la que se aboga por el voto o un proyecto político y no otro. Pues bien, de manera general, y para arrancar con el pie derecho nuestro curso, hasta aquí llega este video de la argumentación oral. Véanlo las veces que sea necesario, tomen sus notas, lleven preguntas. Muchas gracias, nos